Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo Nacional de la Revolución Mexicana y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta porque continúa con nosotros Tanalis Padilla en la mesa de Perspectivas Históricas, pero ahora vamos a hablar acerca de la trayectoria histórica de las normales rurales, un tema que has trabajado con bastante profundidad. Bienvenida, Tanalis. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues para iniciar con nuestra conversación, me gustaría hacerte una primera pregunta, Tanalis, después de haber leído parte de tu trabajo histórico que has hecho sobre las normales rurales, y algo que lo atraviesa en cuanto a su origen, pero sobre todo a su preeminencia, es el periodo cardenista, ¿no? Y tú lo señalas en tus investigaciones. ¿Cuál ha sido el lugar de la figura de Lázaro Cárdenas y su periodo presidencial en la propia historia de las normales rurales y en parte de su devenir, ¿no? En la primera mitad del siglo XX? Sí, sí, pues fue un periodo fundamental en lo que son y cómo se han desarrollado las normales rurales. A pesar de que las primeras normales fueron fundadas en la década de los 20, o sea, antes de Cárdenas, adquirieron su verdadera definición o formación que perduraría hasta hoy durante el cardenismo. Y esto por varias razones. La primera es que Cárdenas pues impulsó la educación rural en general y las normales rurales eran fundamentales para esa educación rural porque iban a formar los maestros que se irían a las escuelas que se estaban construyendo, ¿no? La otra es porque fue verdaderamente durante los 30 cuando el maestro rural o la definición que se le daría al maestro o a la maestra rural serían como líderes de la comunidad, ¿no? O sea, que irían a estas comunidades remotas no solo a enseñarle a los niños a leer y a escribir y matemáticas, sino también a las comunidades en sí, a organizar a ejidatarios, a instruirles sobre los derechos que tenían bajo la nueva Constitución y pues a formar ciudadanos modernos, se puede decir así, ¿no? Pero este vínculo era muy importante entre el salón de clases, o sea, la escuelita y la comunidad más amplia. Y sobre todo fue la importancia de la educación socialista, ¿no? Que se dio durante el periodo de Cárdenas fue pues política oficial hacia toda la nación. Y tuvo la educación socialista en las normales rurales, en parte porque a pesar de que lo que significaba la educación socialista siempre era un poco vago y muchas personas la defendían de diferentes formas, desde socializar los medios de producción eventualmente a que simplemente se significara una educación laica, en las normales rurales significaba consolidar esta idea del maestro como líder de las comunidades, por un lado, pero también de la justicia social y de lo colectivo, la importancia de lo colectivo, y eso es algo que perduraría mucho en las normales rurales, y la voz también del estudiante dentro de las normales rurales y la importancia, y ese es uno de los fundamentos por la razón por la cual los estudiantes hasta hoy día de las normales rurales persisten en su defensa y tienen un rol tan activo en tantos de los aspectos de la institución. Tanalis, México antes de la Revolución era un país analfabeta, donde el 83% no sabía leer ni escribir.
Uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana es universalizar la educación, hacerla accesible a todas las niñas y niños nacidos en México y garantiza cada vez más este derecho ahora, en épocas recientes, desde la etapa preescolar hasta la universitaria. El Estado ofrece una educación pública. En este intento de garantizar este derecho a la educación para la sociedad mexicana, las normales tuvieron un papel relevante, sobre todo porque ahí es donde estudian y se forman las hijas y los hijos de los campesinos, de los indígenas, de las zonas marginadas. Entonces, esto le da un carácter muy especial a las normales y también en su historia nosotros vemos cómo para hacer realidad ese derecho han tenido que luchar, han tenido que resistir, han tenido que defenderse, han tenido que sufrir represiones, agresiones y estar casi permanentemente movilizados. Esto les ha dado una conciencia social muy activa, muy viva, que se ha manifestado desde siempre. Platícanos un poquito acerca de esta autoconciencia y este compromiso social. Sí, como bien tú lo dices, esa conciencia o necesidad, que esa, digamos, necesidad de lucha, la cual conlleva a la conciencia, ha sido parte de la experiencia de los normalistas rurales desde su fundación y desde los 20, digamos. Y en ese entonces, porque tenían como enemigo a la iglesia, a los hacendados, a la oligarquía, ¿no? Que estaban muy en contra de la educación laica, por supuesto, pero también y sobre todo, ¿no? No solo por definirla como socialista luego en los 30, ¿no? Pero aparte por este afán también de que la educación fuera un proceso de formación de los nuevos derechos que tenía la población campesina, hablando de las normales rurales, ¿no? Entonces, desde los 20 tenían que luchar contra cristeros, ¿no? Y luego, durante los 30, todavía ahí sí tenían el apoyo, ¿no? De Cárdenas, del Estado, de un énfasis tan fuerte que se le dio a la educación y también al reparto de tierra, porque se concebían como dos procesos que iban a la mano y que dependían el uno del otro. Y luego, después de Cárdenas, cuando se deroga la educación socialista y se vuelve la consigna principal es de unidad, ¿no? Y sobre todo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y se quieren echar atrás esta idea de que la educación también representa justicia social, ¿no? Es más una formación académica. Y una cosa que se empieza a hacer es que se empieza a invertir mucho más dinero en la educación urbana, en los espacios urbanos, y aún las normales rurales empiezan a ser no solo abandonadas, pero aparte criticadas, demonizadas por los medios de comunicación, pero también por el mismo gobierno, ¿no? En que los maestros se empieza a hablar como agitadores, ¿no? Todavía no se les tildaba de comunistas como tales, pero sí de agitadores, y también empieza eso de que en verdad no están bien preparados. Y esto va a continuar durante los 50, y luego, sobre todo, durante los 60, cuando ya, después, sobre todo, de la Revolución Cubana y de la efervescencia de los 60, de los movimientos estudiantiles, que ya se les considera cada vez más a los alumnos como agitadores sociales, ¿no? Y podemos seguir, porque en los 70 sigue esto, los 80, y después del final de la Guerra Fría se les acusa de vándalos, ¿no? O de que no hacen lo que deben, que es estudiar y quedarse calladitos. Entonces sí, es todo un siglo de criminalización a estos alumnos. Y Tanalis, digamos, ya nos has como descrito el ambiente, ¿no? En el que se están construyendo y consolidando tanto ideológica como políticamente las normales y las normalistas. ¿Cómo estaban organizadas y de qué manera se sostenían, sobre todo en este tránsito en donde, digamos, se voltea el foco de lo rural a lo urbano, ¿no? Sí. En donde se deja de ver la parte de la justicia social por la parte academicista, como ya mencionabas? Por ejemplo, ¿qué función tuvo o tenía la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que también lo detallas en tu investigación?
¿Cómo sobreviven? Sí, y eso es algo que primero, digamos, me llamó la atención de las normales rurales, el hecho de cómo habían sobrevivido a contracorriente, y esto antes de Ayotzinapa, que fue cuando se dieron a conocer, ¿no? Más. Y se presentaban precisamente como reliquias del pasado, si es que se hablaba de ellas, ¿no? Pero sí, la supervivencia de las normales rurales, para su supervivencia fue fundamental la FECSAM, ¿no? Que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y ellos, esta organización, jugó un papel fundamental, porque una de las primeras cosas que hacía cuando entraba el primer grupo a la normal rural, o sea, cuando entra el grupo, es concientizarlos, ¿no? Concientizarlos sobre la historia, primero de las normales rurales, de dónde surgen, que se lograron gracias a la revolución, gracias a una lucha, ¿no? En segunda, propiamente para organizarlos, digamos, como comités estudiantiles, a enseñarles a dar discursos. Entonces, muchos se convierten en oradores, muchos, o sea, muy jóvenes en oradores gracias a la FECSAM. Tanalis, si nosotros vemos la historia de las normales, advertimos distintas etapas. La creación en los 20 con Vasconcelos, las primeras escuelas, algunas que logran permanecer en el tiempo, luego el auge que tienen durante el cardenismo, el abandono al que son sometidas a partir de 1940 en adelante, y hay un intento casi por desaparecerlas en los 60. Sí. Sufren represiones terribles, surgen también los movimientos guerrilleros, se busca asociarlas y se les estigmatiza. De ahí salen Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas. Platícanos un poquito de estas etapas en la historia de las normales. Ajá, sí, pues específicamente esta etapa a la que aludes de los 60 es muy interesante, ¿no? Y es el 69 cuando se hace esta reforma que cierra 14 de las 29 que había entonces. Y no solo se eliminan o se convierten en prácticas agrícolas esas 14 escuelas, pero además las normales rurales que hasta entonces habían sido de 6 años, se les recortan el lado de la secundaria, o sea, los primeros 3 años, y se les agrega uno, entonces ahora son de 4 años, que parecería pues una reforma pues educativa y que la era, pero también elimina esos años de concientización y de movilización. Y también además en muchas formas se considera este ataque a las normales rurales como consecuencia o represalia del 68, en las cuales las normales rurales o los normalistas rurales también participaron, ¿no? Pero desde antes atrás ya se definían como focos latentes de agitación, así dicen algunos de los documentos de gobernación que les daban seguimiento. Y hubo también un episodio muy importante en Chihuahua en 65, donde las normales rurales de Saucillo y Salaices fueron muy importantes en la movilización que eventualmente, tomas de tierra, que eventualmente dieron el asalto al cuartel Madera, ¿no? Con Arturo Gámez y Pablo Gómez, que no eran normalistas rurales ellos mismos, pero estaban muy ligados a las normales rurales, ¿no? Y Pablo Gómez daba clase en las normales rurales. Entonces es el 60 cuando se cristaliza y se impone esta estigmatización como tal de guerrilleros a las normales rurales. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos. Las escuelas normales rurales surgieron en 1922 tras el triunfo de la Revolución Mexicana, como un sistema de formación de docentes para el medio rural. Este sistema ha hecho posible, hasta nuestros días, que miles de jóvenes de las regiones rurales del país, en donde persiste la desigualdad, la marginación y la pobreza, puedan acceder a una educación profesionalizante. En la actualidad existen 17 escuelas normales rurales distribuidas en los estados de Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Puebla, Oaxaca, Chiapas,
Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Hidalgo y Campeche. Los planteles sostienen los principios de origen, un sistema de internado, comedor y becas para sus estudiantes. El normalismo rural se orienta a través de 5 ejes. El académico, que tiene que ver con el cumplimiento de los planes de estudio. El productivo, que implica preparación teórica y técnica agropecuaria. El deportivo, vinculado a la educación física. El cultural, concerniente al desarrollo de las artes. Y el político, en donde se aproximan a las ideas del socialismo como medio de resistencia y conciencia, hacia el activismo político que han desarrollado históricamente en favor de la defensa de sus escuelas y comunidades. Soy Liliana Nava Diosdado, curadora del Museo Nacional de la Revolución. Este museo, que está ubicado en la Plaza de la República, fue fundado en 1986. Después de muchos años, en el 2010, debido al centenario de la Revolución Mexicana, es que se hace una reforma a este museo y se hace una nueva museografía e incluso una curaduría más actual, y en donde ya tenemos el elevador que no funcionaba en 1986, en el 2010 ya funciona para todo el público. Este Museo Nacional de la Revolución tiene una exposición permanente que consta de 8 salas y tiene 2 salas de exposiciones temporales, las cuales completan el discurso histórico, museológico de la Revolución Mexicana, y en donde podemos darle voz a una serie de comunidades que no se les daba voz en las salas permanentes. Vengan al conocer el Museo Nacional de la Revolución y disfruten de la historia a través de sus objetos y documentos. Les esperamos. Regresamos, amable auditorio, a esta conversación que estamos teniendo con Tanalis Padilla en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana. Tanalis, platícanos un poco cómo ha sido tu trabajo de investigación sobre este tema tan fascinante, sobre el cual hay archivos, hay libros, pero además está también la memoria viva de las y de los normalistas que pudieron ser entrevistados y que tú has tenido la oportunidad no solo de consultar entrevistas de algunas generaciones pasadas de normalistas, sino también tú misma realizaste entrevistas en 2007. Platícanos de esta experiencia. Sí. Pues la verdad ha sido hacer esta investigación ha sido muy emocionante. También, poco a poco, ha tardado mucho. Cuando empecé, pensé que iba a ser muy difícil hacer el libro que yo quería, que era Las Normales Rurales en el periodo después de 1940. Porque al primer archivo al que fui, por supuesto, fue el archivo de la Secretaría de Educación Pública, y sin embargo ese archivo pues, se termina en 1940. Para consultar más allá no está organizado como tal, no está accesible, ¿no? Entonces dije, esto va a ser muy difícil, ¿no? Claro. Afortunadamente, bueno, una fuente muy rica de documentación fueron los archivos de gobernación que se abrieron desde el 2001, ¿no? Entonces, esos documentos que le daban seguimiento a las normales rurales, pues producían muchísima información. También me desplacé a varias normales rurales en sí, algunas de las cuales tienen su archivo bien organizado. Bueno, en ese entonces no tanto, pero algunas ya, por ejemplo, en Zacatecas ya la tienen muy bien organizado. Y entonces ahí también planes de cursos, documentos de la FEX. Entonces fue ahí también un proceso muy, muy interesante, ¿no? De documentación. Y bueno, no finalmente, porque también hay otras fuentes, pero sí, la que
me ha gustado y siempre me ha gustado más es la historia oral, ¿no? Poder platicar con los protagonistas mismos de la historia que yo escribo, ¿no? Y ahí pude entrevistar a varias generaciones, desde un señor ya muy grande que había estudiado en los 30, hasta jóvenes de la generación de Ayotzinapa, que les tocó Ayotzinapa, ¿no? Y ahí mismo, pues hay divergencias en cómo hablan de la memoria o la memoria misma que presentan los normalistas dependiendo de la generación, ¿no? Y pues una característica que quisiera resaltar es los más grandes, los que ya llevan más años, siempre la recuerdan con una nostalgia, ¿no? Con mucha, como una época muy, muy bonita, y hablan, porque casi todos participaban en algún movimiento o alguna defensa, y ya hablan con mucho orgullo de esa defensa, de esa participación, ¿no? Los más jóvenes se acuerdan más digamos, de la defensa de las normales en sí, más que vincularlas a otros movimientos que no fueran de la educación, ¿no? Y también finalmente es muy interesante hablar, o la distinción entre hablar con las mujeres normalistas y los hombres normalistas, ¿no? Generalmente los hombres hablan más de su liderazgo en varios movimientos, y las mujeres muchas veces no estaban ahí, estaban en las barricadas, digamos, estaban en los movimientos, pero no necesariamente en el liderazgo, aunque hoy día sí lo están mucho más, ¿no? Entonces las mujeres a veces sin quererlo minimizan su participación que tuvieron, aunque es notable lo importante que fue para ellas, en tanto la educación que les iba a dar una forma de ser, de independizarse, porque iban a poder ser maestras y así ganarse la vida, pero también las movilizaciones políticas. Muchas dicen, ahí encontramos nuestra voz, o sea, adquirieron las mismas pues habilidades de las que hablaba anteriormente, de hablar en público, de subirse a los autobuses, de organizar marchas, ¿no? Entonces, eso también lo recuerdan como algo muy importante en su vida. Tanalis, Ayotzinapa fue un momento muy importante, ¿no? No solo para las escuelas normales rurales, sino para todo el país, ¿no? Quienes estudiábamos en ese entonces ya lejano 2014, fue un impacto muy fuerte, ¿no? Y una movilización muy importante, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes capitales, ¿no? del país. ¿Tú encuentras un parteaguas en este suceso, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, respecto no solo a cómo quizás se van a organizar los normalistas que están muy presentes, pero también la imagen de los normalistas? ¿Crees que cambió? ¿Y en qué sentido? O sea, sí y no cambió. O sea, de que es un parteaguas, definitivamente es un parteaguas. En primero porque antes de Ayotzinapa, yo creo que mucha de la conciencia mexicana, ya ni se diga del resto del mundo, ¿no? Pero ya no sabía, por ejemplo, no sabía de las normales rurales, o no se habían preguntado en qué condiciones estaban, o siquiera si existían. Así como, o sea, fue un momento en que muchos, más allá de los que las estudiábamos o los que estudiaban en ellas o que fueron líderes, se enteraron de que había normales rurales, ¿no? En ese sentido fue un parteaguas. En otro sentido, en términos de la imagen, también cuando digo que sí, ¿no? Sí, en el sentido de que pues, hubo una gran y justa indignación a ese crimen. Y también hubo una examinación o ya no se pudo criminalizar a los normalistas tan fácilmente a partir de esa exploración de la historia de las normales y de la toma de conciencia de que existían y de la importancia, y también de estar tan indignados por el crimen que había cometido. Los estudiantes siguen movilizados y conscientes y año tras año demandando
que se les siga, que siga habiendo las plazas, que se les siga dando la alimentación que les corresponde, ¿no? Las becas, y que se siga dando el mantenimiento y que siga habiendo trabajos para ellos cuando se gradúan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí subsiste esa precariedad, en el sentido de que tienen que ser los alumnos mismos quienes luchan por la subsistencia de las normales rurales. Ahora, en este sentido, el 2014 Ayotzinapa sigue, el impacto que tuvo es que en parte por ello no se les puede ignorar de la misma forma, y muchos después de este crimen sí recibieron más fondos de apoyo, ¿no? Pero finalmente quisiera decir que los estudiantes normalistas que siempre se han organizado siguen organizándose ahora año tras año, demandando justicia para sus compañeros de Ayotzinapa. Te agradecemos muchísimo, Tanalis, por esta conversación tan interesante, pero yo creo pertinente, ¿no? Para visibilizar la lucha de las y los normalistas de estas escuelas normales rurales. Si quieren saber más sobre la historia de estas normales, pues invitarles también a leer el trabajo de Tanalis, Lecciones Inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales, editada por la editorial La Cigarra, pues para que se acerquen a esta investigación de gran claridad y profundidad al respecto de estas normales. Te agradecemos, Tanalis. Gracias, Felipe. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.